Buenas tardes, alumnos de primer año de la Escuela Presidente Roca. Hoy abordaremos un tema para la materia Educación Tecnológica, en donde vamos a ver las técnicas de unión de distintos materiales. Cuando vimos materiales en la clase anterior, mencionamos algunos, como por ejemplo materiales como la madera, en donde se extraían de los árboles. Y también podemos acotar ahora de que la pasta de celulosa, también obtenida de los árboles, se utiliza para la fabricación del cartón y del papel. En este caso tenemos justamente una resma de papel, la hoja de tamaño A4, que le solicitamos para que ustedes trabajen en dibujo técnico, por ejemplo, y tomamos dos hojas para poder utilizar algunas técnicas de unión de manera tal que queden las dos solidarias. Una simple forma de unirlos es a través de un clip, de un ganchito, en donde las hojas quedarían solidarias una con la otra. Si no contamos con un clip de este tipo, basta con un alfiler perforarla de esta manera, de manera tal de que las hojas no se desprenderán. Y si de alguna manera queremos presentarla en algún lugar en donde las hojas no se tengan que perder, se puede usar un gancho, como ya conocemos, que se utiliza normalmente en las escuelas o en distintos lugares de oficinas. Asimismo, vamos a abordar y vamos a entrar ahora al tema concreto de la utilización de algunos elementos para la técnica de unión. Por ejemplo, tenemos una simple plasticola, la poligoma, allí quedarían unidas, con lo cual tenemos que dejarlas de que se queden pegadas un tiempo una con otra y, si es posible, con algún elemento de peso que la pueda presionar. Otra forma de unir hojas o algún tipo de material podría ser con productos diferentes que son a base de solventes, como por ejemplo la conocida la gotita. Hay otros elementos. ¿Quién no tiene, por ejemplo, una bicicleta en la casa, en donde después de que se pincha una de las cámaras, necesitamos de productos como por ejemplo los parches, en donde hay que hacer un trabajo de limpieza sobre la goma o la parte afectada, con lo cual se puede hacer con una pequeña lija o con un producto como el que se provee en este caso con el parche y con la solución, de manera tal de rascar y hacer un poco más áspero la superficie donde se van a conectar el parche con la goma. Con la solución se pone en ambos lados y en la goma donde se produjo la pinchadura, y allí con un elemento fuerte se va presionando de manera tal de que el parche quede adherido a la goma. Después de un tiempo, dejarla secar y conectarla dentro de lo que es la cubierta. Bien, es menester tener mucho cuidado cuando se manipulan tipos de productos a base de solventes, porque hay que tener normas de seguridad para trabajar con ellos, y en donde, por ejemplo, siempre deberemos utilizar un pincel, donde también podremos utilizar algún elemento como un palo simplemente bien limpio, y si no, con una espátula para poder distribuir el material de manera tal que después se pueda adherir uno con el otro. Bien, otra norma de seguridad importante es que los chicos en la escuela básicamente y en el taller no pueden estar jugando cuando manipulan este tipo de productos, porque se pueden derramar hacia uno mismo y hacia algún compañero en el caso de estar jugando o haciendo alguna actividad paralelamente junto con esto. Otra forma de tener muy en cuenta cuando uno trabaja el producto tóxico es trabajarlo en ambientes bien aireados, amplios, como es el caso del taller, y también en lugares en el exterior. Eso favorece mucho más a que no inhalemos algún
tipos de gases o productos que pueden ser altamente contaminantes. Muy bien, por ahora veríamos el tema de el pegado, que es muy simple como ya lo hemos visto, y los invito ahora para ver otra técnica de unión en donde vamos a ver el caso de clavado. Continuando con las técnicas de unión, veremos, de acuerdo a los pocos materiales que he podido recabar en mi casa, los distintos tipos de elementos que podemos utilizar para realizar, por ejemplo, el proceso de clavado. Aquí tenemos una serie de clavos que tienen ciertas características, en donde los hay de todo largo, hay distintos tipos, digamos, de clavos en cuanto a su espesor. Tenemos clavos que son lisos, también hay clavos que tienen la característica de ser espiralados. Todos tienen un cuerpo, distintos largos, una punta y una cabeza donde se va a aplicar el golpe del martillo para poder introducirlo dentro del material. Asimismo, existen distintos largos, como por ejemplo un clavo de este tipo, que tiene y se ve perfectamente la cabeza donde va a efectuarse el golpe, el cuerpo termina en punta, y son clavos de gran tamaño, por ejemplo, para la utilización de clavado de troncos para la construcción de cabañas en las sierras, por ejemplo. Acá tenemos distintos elementos que siempre nos hacen falta para realizar esta técnica de unión. Por ejemplo, esta es una masa muy pequeña, para el caso de que el clavo sea muy grande. Puede haber un martillo, que es un martillo tipo de peña, hay otros que son martillos bolita, y necesitamos un elemento también muy importante, que es el conocido como la tenaza. Siempre cuando se realiza un golpe en un clavo, es muy posible que la madera sea lo suficientemente dura, con lo cual se puede llegar a doblar y el clavo no puede introducirse completamente dentro del material. En ese caso utilizaremos la tenaza para poder sacarlo, y veremos en este momento cómo podemos hacer una pequeña práctica sin llegar a construir un producto tecnológico, pero para saber cómo sería la técnica de golpear el clavo para que se introduzca dentro del material y unir ambos materiales para la construcción de algún producto tecnológico. Aquí he conseguido una tarima que se utiliza en las ferreterías para apoyar materiales, en donde las mulitas después ingresan y llevan de un lugar a otro dentro del depósito. Veremos cómo vamos a solidarizar esta tabla para que quede la tarima completa. Agarramos el clavo por la mitad, lo apoyamos suavemente en el lugar donde queremos clavarlo, y luego con golpes suaves, asegurando, separamos los dedos de manera tal de que no tenga que golpearlos accidentalmente, con lo cual se produciría un machucón. Madera bastante dura, pero lo hemos logrado. Bien, básicamente hay que tener en cuenta de que hay una medida de seguridad muy importante, que sería agarrar el martillo por el mango y no cerca de donde uno está martillando, de manera tal que el brazo de palanca sea mayor y poder realizar los golpes certeros como se hicieron hace un instante.